Les decía que vamos a retomar un poco con algunas propiedades que me parece que como las dimos al final de las clases, quedó así todo medio colgado. Entonces vamos a rever eso. Ahí está. Mini repaso de propiedades. Bien. Este, bueno, imagínense que tenemos esta ecuación, ¿no? Esta ecuación en R2, me dice, estoy en R2. ¿Qué me define en R2? Bueno, ahí está escrito. Me define una curva, ¿no? Una curvita. Es más, hasta pueden decir qué tipo de curva es. ¿Qué curva sería? Una parábola, claro, una parábola, bien. Una parábola. Y digo, bueno, y esa curva la quiero analizar quiero, no sé, hacer algún estudio en un entorno de este punto, el 1, 2. El 1, 2 me fijo, ¿pertenece a la curva? Sí. 1 al cuadrado más 3 por 2, 1 más 6, 7, perfecto. Ahora les pregunto, si me armo una función con esta fórmula de acá, solita, sin igualar a nada, y digo, mira, tengo una función que depende de cuántas variables, de 2, de x y de y, y es esto, esta curva que está, dijimos en R2, el gráfico de esta función, ¿en dónde va a estar? ¿En qué espacio? En R3, claro. Ahora digo, ¿qué relación puedo encontrar entre esta curva y esta función? ¿Qué relación, cómo relaciono esto que está en R2 con esto que va a estar en R3? Bien, Nicole, bien, Nicole. Es una curva de nivel, exacto. Es la curva específicamente de nivel 7. ¿Está bien? Es la curva de nivel 7. Perfecto. ¿Qué quiere decir? Que si yo a esta función la evalúo en puntos de esta curva, me va a dar 7. El resultado me va a dar 7. Perfecto. Entonces yo puedo agarrar y decir, eh, saca el gradiente de esta función f. ¿Sí? O sea, el gradiente de esta f es deriva con x, deriva con y me queda así. 2x,3. ¿Sí? Ok. Ahora, este gradiente, evalúalo en el punto 1, 2. Entonces me queda así, el 2, 3. ¿Ahí vamos de acuerdo? Bien. Ahora lo que digo es que, y esto acuérdenselo, repítanlo 300 veces, escríbanlo en un cuaderno 80 veces, ¿sí? Los gradientes de las funciones son, claro, resaltador amarillo, los gradientes de las funciones son perpendiculares a los conjuntos de nivel. De nuevo, los gradientes de las funciones con respecto a sus conjuntos de nivel son perpendiculares. ¿Sí? Son perpendiculares. Exacto. Entonces, a ver si vemos el dibujito de esto. Esto, si despejo de acá, me queda 7 tercios menos un tercio de x cuadrado, ¿no? Y la curvita la parábola es esta, la verde, ¿sí? El punto es el 1, 2, es este. Y como verán, si dibujo desde ese punto, dibujo el vector gradiente, que es el 2, 3, me muevo 2 y subo 3, ven que es perpendicular a la curva de nivel.
¿sí? A la curvita esta verde. ¿Estamos? Entonces, ¿para qué lo puedo usar esto? Y muchas veces me dicen, sacame una tangente a esta curva en el punto. Entonces, lo primero que uno piensa es, dice, bueno, parametrizo esto, parametrizo la curva y me fijo en qué parámetro, en qué valor de ese parámetro, supongamos T, la tengo que evaluar, derivo y evalúo Y. Pero hay muchas veces que es bastante complicado parametrizar una curva, ¿sí? Esta no sería tan difícil, pero bueno, entonces directamente digo, saco el gradiente y ¿qué busco? Cualquiera perpendicular al gradiente. Por ejemplo, ¿cuál podría ser una? Perpendicular a este. Menos 3,2, claro. Menos 3,2. De hecho, esta es, si cuentan, es 3 para la izquierda, menos 3, 2. ¿Sí? Obviamente, estos vectores siempre uno los hace como anclados acá al origen, pero a nosotros nos interesa trasladarlos al punto donde estamos estudiando. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda de esto? ¿Alguna duda de esto? Yo tengo una pregunta. Sí, No visualizo o sea, en el gráfico de dónde sale. Como que vos dijiste que era perpendicular, pero, o sea, lo veo perpendicular, pero como que yo pondría esa línea perpendicular, pero no veo cómo gráficamente, o sea, salta esa línea, ¿entendés? sí. Mira, nosotros habíamos demostrado que los gradientes eran perpendiculares, ¿se acuerdan? Haciendo la composición, etcétera, etcétera. Pero la demostración, si la entendieron, genial, y si no, no les va a interesar, ¿sí? Lo que ustedes tienen que saber es que es la propiedad esa, que los gradientes son perpendiculares a los conjuntos de nivel. Y uno dice, ¿cómo, vos Lola decís, cómo me doy cuenta que es perpendicular? Bueno, el gradiente me dio esto, ¿no? Evaluado en el punto, me dio 2, 3. Yo me paro en el punto, que era el 1, 2, y marco 2 para un lado y 3 para arriba, 2 para la derecha y 3 para arriba. Y esto uno dice, che, esto es muy loco, ¿cómo puede ser perpendicular a una curva que está toda torcida? Bueno, lo que pasa es que si uno hace zoom de esto, ¿sí? Justo en este puntito muy cercano, como que la curva es casi derecha. Y ahí nosotros le trazamos la tangente y podemos comprobar que esto es 90 grados. ¿Está? ¿Sí? Ok. Por ahora ustedes confórmense en saber que los gradientes son perpendiculares a los niveles. Sí. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿No? Genial. Bueno, seguimos. ¿Qué pasa si, bueno, acá esto es lo que les decía recién. Si tengo una curva, la curva de nivel K, ¿sí? Este, ¿Qué quiere decir? Esta curvita verde es la curva de nivel K. ¿Qué quiere decir? Que la función, cuando la evalúo solamente en estos puntitos de la curva verde, ¿qué valor me tiene que dar? K, una constante. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, el gradiente de esa función me va a dar perpendicular a la recta tangente a la curva, obviamente en ese punto, ¿no? ¿Qué preguntaste, Abril?
Claro, exacto. Cuando uno se mueve a lo largo de las curvas de nivel, ¿sí? Este, en la función no voy a estar ni subiendo ni bajando, ¿sabes? Entonces voy a estar siempre a altura constante, ¿sí? De ahí, bueno, aplicando regla de la cadena, nos salía que el producto vectorial entre un vector tangente y el gradiente nos tenía que dar cero, y bueno, y de ahí deducíamos que eran perpendiculares. ¿Ah? Genial. Bien. Ahora, si pasamos a R3 y tengo esta ecuación, ¿sí? Y esto digo, bueno, ¿es la ecuación de qué cosa? De una superficie. Ok. En particular, ¿la reconocen esta superficie? Deberían reconocerla. Por lo menos Agustina Boccaccio la tiene que reconocer. Paraboloide, bien. ¿De qué tipo? Elíptico. Bien, bien. Copita, exacto. La copita. Entre amigos díganle la copa, chao. ¿Sí? No vamos a andar, che, pasame el paraboloide elíptico. No, decirle la copa. Bien. Este, entonces, yo te nombré Agustina porque vos sos la que nombrás las cosas del hogar, entonces. Por eso. Bien, entonces agarramos y pensamos lo mismo que antes, pero ahora en R3. Digo, bueno, a mí me interesa analizarla en este punto. Por ejemplo, el 2, 1, 1. Ok, el 2, 1, 1, si meto un 2 acá en el... ¿Por qué se me va la flecha? Ahí está. Si meto un 2 acá en el valor de la X, me queda 4 menos 2 por 1 me queda 2 más 1 al cuadrado más 1 me queda 3. Ok, este punto pertenece a la superficie. Si me armo, si me armo una función con esto, ¿qué puedo decir? ¿Qué relación hay entre esta superficie y esta función? Es la superficie de nivel 3. Exacto, exacto. Antes lo otro era la curva de nivel 7. Esta es superficie de nivel. Pero no me interesan los gradientes, ya sea curvas, superficies, siguen siendo perpendiculares a los conjuntos de nivel. Por lo tanto, si yo saco el gradiente de f, que quién es 12x menos 2, 2z, y lo evalúo, perdón, acá me faltó, agréguenle que una z, ¿no? Me quedó en x, y lo evalúo en dónde, y en el punto 2, 1, 1. En este caso, eh, sí, a ver, eh, esto me va a cumplir porque yo no, acá no es que estoy analizando que z esté en función de xy o y en función de xz, ¿está bien? Pero es cierto, esto lo podría pensar de esa forma, eh, pero estas son funciones todas recontra tranquilas que son C infinito, ¿está bien? Entonces, y cumplen con todo, ¿sí? Así que no me estoy preocupando tanto por a ver si cumple las hipótesis. Claro, entonces, exacto, Kevin, cuando yo evalúe este gradiente en donde, en el 2, 1, 1, me da este vector, 4 menos 2, 2. Y este vector es perpendicular a la superficie.
Y uno dice, bueno, ¿y para qué me puede llegar a interesar? Bueno, porque, entre otras cosas, me sirve como normal de quién, del plano tangente. No, no estás perdido para nada. ¿Sí? Claro, me sirve como normal del plano tangente. Entonces, si vemos el dibujito, este es el paraboloide. A ver, esperen, vamos a mirarlo mejor. Vamos a mirarlo mejor, en vivo y en directo. Eh, acá. Sí, disculpen, ahí está. No, decía que lo del gradiente extendido era cuando ustedes tenían este, que estaban trabajando con XY y le agregaban, o sea, tenían F'X, F'I, le agregaban el -1 y decían, extiendo el gradiente. Sí, pero no, no es esto, ¿está bien? Bien, les decía, tengo la copa esta, que está la copa sobre el eje Y, ¿está bien? Sobre el eje Y, este es X, este es Y, este es Z, y el punto este, el granito este, es el puntito, ¿no? Que está en 2, 1 y de altura 1, ¿sí? Bien, y entonces, si yo ahí le enchufo eh, el vector que me sale del gradiente, veo que es un vector perpendicular a la superficie, ¿lo ven? Y, de hecho, si le enchufo el plano tangente, fíjense, ven el plano tangente en el punto rosa a la superficie y la normal, o sea, el gradiente de esa función me da perpendicular obviamente, al plano este tangente y me sirve de que de normal. ¿Sí? Bien, ahí me están escuchando bien, ¿no? Sí, sí, genial. Bien, ¿alguna duda de esto? No. Seguimos con este, ¿sí? Bien, seguimos con este. Entonces, lo último, la última propiedad que habíamos visto el otro día era que si tenía una curva ahora en R3 que estaba definida como qué cosa, como el cruce de dos superficies, tengo una superficie, tengo otra, y el cruce entre esas dos me da una curva,
y yo estoy estudiando acá en un punto de esa curva, digo, bueno, si le calculo una normal a la superficie ¿con qué la calculaba? Y con el gradiente de alguna función que me armara, ¿sí? Y le calculo la normal a la otra superficie, me queda así, y cuando hago el producto vectorial entre estas dos, me da un tercer vector que es perpendicular a los dos, que corre como la tangente de la curva. ¿Está bien? En ese punto. ¿Está? Genial. De la gráfica de la función no podemos saber nada. Bueno, depende. Hay veces que sí. O sea que ahora no tengo que calcular el... No, claro. Eso lo hacía Soriana en R2. Acá no. Acá no, está buena la pregunta. ¿Por qué? Porque a un vector, ¿cuántas perpendiculares tendría en R3? Y tengo infinitas, ¿sí? Bueno, ¿ah? Bien. De nada. Acá, viéndolo en un ejemplo real, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la función z igual, o sea, la superficie, z igual a x cuadrado más y al cuadrado, que es ¿qué cosa? Cono no. Cono sería z cuadrado. Copita, claro, copita, exacto. Para los amigos es copita. Exacto. Bien. Y tengo esta otra, x cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 2, que esto es ¿qué cosa? Una esfera, muy bien, una esfera. Y el cruce entre estas dos cosas me da una curva, ¿sí? El cruce me da una curva. De hecho, había un ejercicio que mandaron por el grupo que era demostrar que la superficie tal con tal otra son ortogonales, qué sé yo, bueno, y eran unas superficies así, si no me equivoco, muy parecidas, ¿está bien? Bien. Eh, Siempre la intersección, no, podría tener una intersección vacía. Si suponete que vos tenés, qué sé yo, un semicono que está apuntando para un lado y un paraboloide que está apuntando para otro lado y en el medio por ahí ni se tocan, ¿sí? O podría ser que este, las superficies sean la misma, escritas a lo mejor con otra forma, pero sean la misma, ¿sí? A lo mejor una te la dan así, otra te la dan parametrizada y es la misma, y ahí la intersección sería la misma superficie, ¿está bien? Pero si se cruzan, este, y obviamente no son la misma, sí, me va a dar o una curva o a lo mejor más, me va a dar una curva por un lado, otra por otro, ¿sí? Depende cómo sea. Pero en general sí, me va a quedar que es una curva. ¿Está bien? Y otra superficie no, a ver, en R3 no podría pasar, salvo que sean la misma, salvo que sean la misma, ¿sí? Bien. Eh, a ver, podría haber algún caso extraño, podría haber algún caso extraño que sea, por ejemplo, no sé, imagino, ponele un plano con, a ver, voy a tratar de dibujar, ¿sí? Eh, Me quedaría algo así.
Vamos a avanzar. Suponete que vos tenés un plano y tenés una superficie que viene, por ejemplo, así, tipo paraboloide, pero acá está, este, se hace plana, ¿sí? Esto sería una superficie tipo que sale de una función partida, ¿no? Entonces me quedaría algo así. Entonces vos decís, bueno, la intersección es este circulito de acá. No les va a pasar, en general no les va a pasar, ¿sí? Pero bueno, sí, podría llegar a ser algo raro. Sí, sí, está bien. Bien, entonces les decía que tengo que poner acá. De nuevo, si estoy estudiando esto en un punto, por ejemplo, el punto del 1,0,1, ¿me cumple con las dos? Y sí, a ver, pruebo. 1 más 0 me da 1, perfecto, z vale 1. Y acá 1 más 0 más 1 me da 2, ok. Entonces yo acá lo que puedo hacer es, digo, saco el gradiente de una de las funciones, o sea, ojo, esto no son funciones. No digan en un examen, saco el gradiente de la superficie porque no existe. Es molesto, pero digan, me armo una función, que ¿quién va a ser? Y va a ser x cuadrado más y al cuadrado menos z. Ok. A esa función le saco el gradiente, que es este. Genial. Me armo otra función g, que ¿quién va a ser? Y x cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado menos 2. Y a esa le saco el gradiente también. ¿Sí? Bien, entonces evalúo los dos gradientes en el 1,0,1 y este me da 2,0 menos 1 y este me da 2,0,2. ¿Sí? Y, y yo sé que como este es perpendicular a esta superficie y este es perpendicular a esta, el producto vectorial entre estos dos me va a dar la tangente de la curva intersección entre estas dos. ¿Se entiende? ¿Sí? El dibujito sería, esto rojo es la esfera y esto azul es la copita y estas son la azul es la normal de esta, la roja es la normal de la esfera, y bueno, y fíjense que la recta tangente de la curva es esta negrita ahí. Esperen, vamos a verlo bien. Acá. ¿Sí? Ahí tenemos el cruce del paraboloide de la copa con la esfera. ¿Qué me da esa curva? Que es, fíjense, si la miran de arriba es una circunferencia. ¿Está bien? Y el punto es este. 1 de X, 0 de Y, 1 de Z, ¿no? Bien. Claro. Entonces, cuando sacan, claro, digo, sí, hacen el producto vectorial, sacan una normal, sacan la normal de esta, fíjense que me da perpendicular a la copa, ¿no? Saco la normal a la otra, que es esta, y a la esfera, fíjense que con la esfera me da perpendicular, ¿está bien? Y cuando saco el producto vectorial de esto, lo que me da es una perpendicular a estas dos, que es esta, que es la tangente de la curva. Ahí lo ven perfecto. Ven que esto es 90 grados. ¿Sí? Profe, una Decime. pregunta. Sí, Igual si piden la recta tangente, ese vector que sacamos es el director. Le ponemos alfa por
ese vector más el punto que da dato. Exactamente, exactamente. Bien, buena observación. Tengan cuidado porque hay veces que me dicen, sacar un vector tangente es solo eso, hacer el producto vectorial y chao. Y hay veces que me dicen sacar la ecuación de la recta tangente, y ahí tienen que escribirlo todo completo. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda de todo esto? ¿No? ¿Hasta acá van bien? Bueno, genial. Bueno, ahí se ven bien, ¿no? Las diapositivas sí. Buenísimo, seguimos entonces. La clase de hoy, la 18, porque la anterior fue la 16 bis, este, vamos a ver polinomio de Taylor. ¿Está bien? Bien, ustedes, y con eso vamos a hacer aproximaciones, etcétera. Bien, entonces, es feo discriminar a los números. Todo lo que digas será usado en tu contra. Eso es lo que yo le dije a ustedes. Bueno, este, el error del polinomio, miren, sinceramente no les vamos a dar bola, ¿sí? Y es más, hay algún ejercicio que después me fijo que preguntan algo de error y que lo tachan ese ejercicio directamente, ¿sí? Genial, no le vamos a llevar el apunte. Buenísimo. ¿Por qué? Porque ustedes después van a tener una materia que, ¿cómo se llama? Análisis numérico, y ahí van a tener para estudiar errores hasta cansarse, así que, ¿para qué le vamos a sacar trabajo a la gente de análisis numérico? ¿No? Vos te llevas bien con los errores, claro. Bien, y sí, creo que esa materia la tienen todos, análisis numérico. Mm. Bien, claro, claro, Agustina. Bueno, polinomio de Taylor en análisis 1. Eh, Tenía una función de una variable que me devolvía una función escalar, ¿sí? Bien, y me decía derivable hasta orden n+1 en algún punto, en algún valor de x que pertenece interior al dominio. Sí, ahora les hago una aclaración con esto. ¿Por qué n+1? Entonces el polinomio de Taylor de orden n de la función centrado en este punto es, y la formulita es esta, ¿sí? La función en el punto más la derivada en el punto por x menos x0 más f segunda en el punto por x menos x0 al cuadrado, etcétera. Y todo va a ir dividido, esta no se dividía por nada, esta tampoco, esta por 2, la otra por 6, y para no perderse, en realidad son los factoriales, ¿sí? Factorial de 0 es 1, el de 1 es 1 también, el de 2 es 2, el de 3 es 6, etc. ¿Sí? Bien, ahora uno dice, che, pero pará, ¿por qué pedís que sea derivable hasta n+1 si yo quiero... Si hay problemas con el audio, a ver, ¿los demás se escuchan bien? Ajá, la conexión, ok, bueno, cualquier cosa me avisan. Claro. ¿Saben que ustedes con esto del quilombo este de la cuarentena y qué sé yo, que no sé, hay una ley que pueden pedir que les liberen más datos, algo así, no sé, no averigüé mucho, pero pueden pedir que les manden más datos
con el mismo plano, o sea, sin aumentarles un peso, ¿sí? Ok, está bien. Bueno, por las dudas, no sé, si alguien tiene problemas con eso, averigüen. En especial ahora que viene el examen. Bien, este, sí, sí, no sé bien cómo es el tema, pero averigüenlo. Bueno, les decía, ¿por qué de orden n+1 pido que sea derivable hasta n+1 si yo voy a sacar el polinomio de Taylor hasta el orden n? Porque este, acá ustedes podían escribir que la función f de x, la función posta, ¿sí? Era igual al polinomio de Taylor más ese error famoso que dependía de la siguiente derivada. Y eso era exactamente igual, ¿sí? Sin el error ese, ustedes decían que alrededor del punto era parecido. Si le agrego ese término complementario o el resto, o como quieran llamarlo, decían que la función era exactamente igual. Bueno, no importa. En algunos libros van a encontrar que esas piden hasta orden n y en otros hasta n+1. ¿Sí? Bien. Bueno, después averigua, Juan. ¿Sí? Bien. Eh, ¿Cómo sería? Ah, digo, esto que me quedó acá, si yo pongo i igual a esto, ¿sí? Sería la ecuación de qué cosa? De la recta tangente, bien, de la recta tangente, exactamente. Entonces dicen, bueno, la recta tangente sería Taylor de orden 1, ¿sí? Ok. Ahora pasamos a varias variables. Pasamos a varias variables, ¿sí? Vamos a hacerlo en R2, o sea, vamos a tomar un campo escalar que va de R2 a R, ¿no? Porque la realidad es que, bueno, esto podemos generalizarlo para más variables, pero no tiene sentido porque se hace muy pesado la notación y en realidad siempre trabajamos con funciones de dos variables. Pero igual ahora les digo cómo sería si fueran tres variables o más. Las condiciones que piden son exactamente las mismas que las de análisis 1, ¿no? Que, bueno, tengo que tener un punto interior al dominio, que F tenga, ahora, en realidad acá estoy pidiendo que tenga derivadas parciales continuas de un orden más del que quiero sacar el polinomio, ¿sí? O sea, quiero sacar el polinomio de orden 5, bueno, pido que tenga derivadas parciales continuas hasta la número 6, hasta la sexta. ¿Está bien? Bien. Entonces el polinomio de orden k de f centrado en el punto va a ser, y esta es la formulita, ¿no? El polinomio va a ser muy parecido que lo que era en análisis 1, la función evaluada en el punto más, acá ahora intervienen las parciales, f'x en el punto por x menos x0 más f'i en el punto por y menos y0. Más un medio, corchete, f segunda xx en el punto por x menos x0 al cuadrado. Después acá vendría así, f segunda xy en el punto por x menos x0, por y menos y0, más f segunda y x, pero como estamos asumiendo que
todas estas derivadas son continuas, ¿sí? Se cumple el teorema de Schwarz y dice, bueno, f segunda xy va a ser igual que f segunda y x. Entonces la podés juntar en una sola, ¿sí? Y después viene f segunda y con y en el punto, o sea, la pueden juntar en una sola poniendo un 2 acá, ¿no? Por i menos i0 al cuadrado, ¿está bien? ¿Y cómo siguen los términos? O sea, ustedes en los ejercicios más de que el segundo orden no les van a pedir, pero por las dudas, el tercer término sería 1 sobre 3 factorial, que sería un sexto. Acá vendría la derivada tercera evaluada de todas xxx evaluada en a, y por x menos x0 al cubo más 3 veces. ¿Sí? ¿Por qué 3 veces? Y porque xxy va a ser igual que x y x y va a ser igual que ixx. Entonces son 3 veces esta, después 3 veces esta otra. Fíjense que esta le voy bajando. Esta estaba al cubo, acá pasa a estar al cuadrado y aparece la otra la 1. Después esta queda a la 1 y esta al cuadrado y al final queda esta al cubo, ¿no? Bueno, y así, etcétera. ¿Sí? Pregunto, ¿esto de acá qué es? Si acá pusiera z igual, claro, es la ecuación del plano tangente, bien. Es la ecuación del plano tangente, exacto. Así que Taylor de orden 1 es la ecuación del plano tangente, ¿está bien? Y después le voy agregando más términos, ¿sí? ¿Qué pasaría si en lugar de 2 variables fueran 3? Bueno, es lo mismo. Nada más que acá me iba a aparecer un término más, f'z, evaluado en a por z menos z0 y así. ¿Está bien? Bien. ¿Cómo hago para darme cuenta de esta regla? De la siguiente forma. Esta como una cosa mnemotécnica, ¿no? Esto de acá. Esto quiere decir derivada parcial con respecto a x, y esto es x menos x0, ¿sí? Y acá derivada parcial con respecto a y esto es y menos y0. Y esto como que está, entre comillas, elevado a la n. Estos no son deltas, serían las parciales, ¿no? Y esto evaluado en la función en el punto. A ver, ahora les explico cómo usar esto. Por ejemplo, si yo quiero sacar orden 1, o sea, el primer término, n sería la 1, es directamente esto derivado con x por x menos x0 más esto f'y por y menos y0. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Ahora, si quisiera sacar el orden 2, esto es como que este binomio, como que entre paréntesis, exacto, Kevin, lo elevo al cuadrado, pero lo elevo al cuadrado entre comillas. ¿Por qué? Porque esto sí lo voy, ay, esta flecha que se me va, la odio. Esto sí lo voy a elevar al cuadrado, ¿sí? Pero esto lo que voy a hacer es derivadas segundas, ¿está bien? Entonces me va a quedar un binomio al cuadrado, era el primero al cuadrado, lo que quiere decir es derivar 2 veces con respecto a x por x menos x0 al cuadrado, más 2 por el primero por el segundo, entonces me aparece 2 por el primero por el segundo, quiere decir f' derivado con x, coma, derivado con y. O sea, ahí me aparece la f segunda xy. Y me aparece el x menos x0 por el y menos y0.
Y por último, más el segundo al cuadrado, entonces la segunda derivada con respecto a y, todo obviamente en el punto, por y menos y0 al cuadrado. ¿Sí? Y esto de acá, si se fijan, sería un binomio al cubo. Fíjense, la primera al cubo, me aparece ahí las terceras con esto al cubo, y después era más el triple de la primera al cuadrado, entonces me aparece 2 veces derivado con x y una con y, por el segundo, más el triple de la primera solita y la segunda al cuadrado, entonces ahí me aparece x y y, ¿sí? Etcétera. ¿Se dan cuenta? Esperen que voy a cerrar la puerta, adivinen. Le voy a mandar la mafia, como decía Kevin. Denunciar. Llamo para hacer una denuncia. ¿Por qué la denuncia? Porque es sorda. Ruidos molestos. Claro, sí, tal cual. Bien, ¿alguna duda de esto? Genial. Vamos a los bifes. Vamos a hacer un ejemplo, pero directamente vamos a hacer un ejemplo con onda. Es el ejercicio número 3 de la guía. ¿Sí? Bien, entonces, me dicen, hallar una aproximación de esto utilizando un polinomio de Taylor. En realidad lo cambié porque en la guía dice de orden 1, pero para que tuviera un poquito más de onda, puse de orden 2. En alguna función y un punto adecuado. Alguna función y un punto adecuado. Bueno, primera cosa difícil. Me tengo que armar, digo, pará, tengo que sacar el polinomio de Taylor a algo, alguna función, y no tengo la función. Bueno, me tengo que armar una función. ¿Qué función me armaría? Alguien dice, bueno, no sé, una función de 2 variables. ¿Por qué? Y porque estamos trabajando con 2 variables, ¿sí? Ok, entonces, ¿qué función armaría? X elevado a la y. Claro, un número elevado a otro. Entonces me queda X elevado a la y. Genial. ¿Y qué punto usarían? Algún punto redondito que sea cercano a este. 1, 2, exacto. Entonces, como para la X voy a usar 1 y para la Y voy a usar 2. Perfecto. Entonces, ahora mi problema viene por sacarle, ya tengo la función, tengo el punto, listo. Sácale el polinomio de Taylor a esta función en el 1, 2, de segundo orden. Entonces, ¿qué hago? Primero, tengo que derivar. Ok, ¿cómo derivo? A ver, f'x, ¿cómo derivo esto con respecto a x? Fíjense que para la x la y es un número. Claro, para la x la y es un número. Entonces imagínense que dijera x a la quinta. ¿Cómo me queda la derivada de x a la quinta? 5x a la 4. Claro, entonces la derivada va a ser y por x a la y menos 1. Bien. ¿Está bien? Bien. Genial. Ahora digo, bueno, ahora viene la parte fea. ¿Cómo derivo esto con respecto a y? Ojo, ahora la variable está arriba. Bien. Acá, usando logaritmo, claro, bien Nicole. Acá lo que me conviene es escribir esto en otro formato. ¿Cuál es el formato que lo voy a escribir? En este. ¿Se ve? Digo, en lugar de escribir x a la y, escribo e a la logaritmo de x a la y.
Ustedes dicen, pero la complicaste más. No, van a ver. O sea, como estoy usando una función con su inversa, no estoy cambiando las cosas, ¿sí? Si yo acá, no sé, multiplico por 8 y divido por 8, no cambio nada. Bueno, acá elevo y le tomo logaritmo, entonces no estoy cambiando en nada. ¿Está bien? Ahora, por propiedad del logaritmo, esta i baja acá al costadito. Entonces, ahora digo, esto lo tenés que derivar con respecto a i. ¿Cómo me queda? Y la de una exponencial me queda igual por la derivada de lo de arriba. Pero decir que esto me queda igual es decir que es x a la i. ¿Está bien? Claro. Decir que esto me queda exactamente igual, como esto es igual a x a la i, dejo x a la i. Por la derivada de lo de arriba, imagínense, tengo que derivar i y logaritmo de x para la i es un número. Y entonces me queda ese logaritmo. ¿Está bien? ¿Se entendió? Bien, bien, Mica. Perfecto. Genial. Bien, ahora digo, bueno, necesito las segundas. Me dicen ustedes, ¿cómo derivo esto de arriba otra vez con respecto a x? La i es un número, ¿sí? Entonces, ¿cómo me va a quedar la xx? Claro, vuelvo a bajar. La i es un número, entonces bajo el número que da ahí, bajo el exponente y le resto 1, entonces me queda así. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Genial. Ahora viene lo feo. ¿Cómo derivo esto de acá con respecto a quién? Ahí, porque necesito la cruzada. Entonces, ¿dónde tengo i? Y tengo acá y tengo acá arriba. Entonces, ¿qué debería ser? Derivada del producto. Bien, Kevin. Hoy estás reenchufado. Bien. Una F para Kevin. A mí no me quedó claro por qué baja i en la derivada de i. No, no. La i bajó en la derivada de x, ¿eh? ¿Sí? No, lo que digo yo es por qué cuando vos volvés a escribir la función, por qué ves ahí que dice e al logaritmo de natural. Ah, esto. Sí, Claro, ¿por qué sacás i de x a la i? sí. Me queda así, mirá. Eh, me fui re atrás. Bueno, acá, no. Bueno, yo acá, esto están viendo, ¿no? Sí. Digo, esto lo tengo que derivar con respecto a i. Entonces, la derivada de una exponencial de base e me queda lo mismo. Entonces me va a quedar e a la i por logaritmo de x, ok, por la regla de la cadena, derivo lo de arriba. Pero como lo estoy queriendo derivar con i, esto es un número. Imagínate que en lugar de logaritmo de x dijera 7i. Entonces la derivada de 7i me queda 7. Bueno, la derivada del logaritmo x por i me queda el logaritmo de x. ¿Estamos? Sí, Ahora, pero yo decía viste antes de ese paso, que el sí, logaritmo de x está elevado a la i. ¿Por qué sí. esa la corres al costado? Ah, esto de acá es una propiedad de logaritmos, porque me dicen, mirá, si vos tenés el logaritmo de un número elevado a otro, es una propiedad de logaritmo que es lo mismo que hacer esto, ¿sí? Ah, buenísimo.
Gracias. Ok, no, de nada. Bien, entonces, seguimos. Entonces, esperen. No, acá. Ahí está. Entonces llegamos hasta acá, ¿no? Ahora, acá cuidado. Necesito derivar esta con respecto a y o al revés, esta con respecto a x, ¿no? Bueno, es lo mismo, las dos son medias complicadas. A ver, esta con respecto a y, digo, bueno, tengo y acá, hago regla de producto, entonces la primera derivada 1 por esta sin derivar, más al revés. Entonces ahí me quedó así. Más, ahora, esta sin derivar me queda la i por x a la i menos 1 derivado con i. Bueno, háganlo así tranquilos y les va a dar que les aparece el logaritmo ahí. ¿Está bien? Vos, Mica, estás preguntando. No, estoy derivando con i. Mi incógnita está acá arriba. ¿Sí? O sea, mi variable está acá arriba. Ok. Bien. Y por último, tengo que derivar esta de acá otra vez con respecto a i. Entonces, me va a quedar x a la i por logaritmo de x, por el logaritmo de x que ya estaba, me queda al cuadrado, ¿no? ¿Ok? Bien. Entonces, ahora evalúo. Esto ustedes cuando hagan esto tienen que ser muy prolijos, ¿sí? Porque sí, decime. Una pregunta. Sí, ¿Tiene XX, X en Y? ¿No faltaría Y en X? ¿O yo digo mal y me lo estoy confundiendo? son la Ah, misma, es exactamente la misma que esta, ¿sí? sí, da lo mismo, ok. Sí, Pensé que iba a dar diferente. claro, está bueno que salga la pregunta porque hay veces que uno dice, pero para, las hipótesis dicen que la función tiene que ser C, si yo quiero hacer Taylor de orden 2, esto tiene que ser C de orden 3 por lo menos, ¿no? Este, claro, y uno acá tendría, a ver, hay veces que lo mismo que antes, que preguntaban, bueno, tengo que verificar las hipótesis de implícitas. Hay veces que uno relaja eso y dice, bueno, si entramos a verificar todo, no terminamos más, ¿sí? Un examen que dura 3 horas se me haría de 7 horas, ¿está bien? Sí, ahí los chicos Acá, están diciendo que por criterio de Sbars, que al ser cruzadas tal vez podría ser algo, ¿o no? bueno, de hecho, estas son funciones continuas, esta es una función continua, ¿sí? Y por ese mismo teorema me está diciendo, mira, la cruzada, como esta es continua, es la misma, Claro, ¿sí? claro. Nosotros estamos trabajando acá con funciones que no tienen ningún problema, tienen todas derivadas parciales continuas, no tienen ninguna historia. Está No listo, genial. son, claro, Porque pensé que faltaba eso que no lo estaba viendo o algo. no, 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 tiene sentido que están la misma, bueno, por el teorema y por esto también. claro. Por eso acá uno pedía que fueran derivables hasta un orden más, ¿no? Bien. El Sí, tema sí, es, sí, así no. Sí, así. Parece perfecto. bien, el tema es que, digo, las funciones esas feas eran cuando me preguntaban sobre diferenciabilidad o derivadas direccionales. Con estas no van a tener problemas porque son todas funciones que no tienen ninguna historia. Bueno, entonces les decía que
tienen que ser prolijos con esto. ¿Por qué? Porque si se pierden con tantas funciones y tantas, chau, sonaron, ¿sí? Así que acá tienen que ser muy prolijos. Entonces, el consejo es, no sé, si lo hacen en una hoja, de un lado escriban esto y del otro lado escriban, porque necesitamos todo esto evaluado en dónde, en el punto, ¿sí? Entonces necesitamos f de 1, 2, me queda 1 elevado a la 2, 1. Ok. F'x en 1, 2, y me queda 2 por 1, me queda 2. F'I en 1, 2, como tengo logaritmo de 1, esto me queda 0. F segunda XX en 1, 2, me queda 2 por 1 me queda 2. F segunda XY en el 1, 2 también. A ver, el primer término me queda 1 y el segundo me queda 0. Ya quedó 1. Y F segunda y con I queda 0. ¿Sí? No, Salvador, acá no compruebes que es C3. De hecho, esto es C infinito. ¿Sí? Esto es C infinito. Ojo, alrededor de este punto, ¿no? ¿Sí? O sea, no tengo ningún problema. ¿Ah? Bien. Bien, entonces, lo único que nos queda por hacer, a ver qué preguntás, Salvador, decir que... No, usted, a ver, ustedes a lo sumo mencionan, bueno, esta función es sé lo que necesiten, no hace falta, ya les digo, no hace falta aclarar demasiado, ¿está bien? Apenas solo mencionarlo, no se tienen que meter. Hay veces que sí que es un dato que se los tienen que dar. Ahora después vamos a ver un ejercicio que les va a pasar, que es un dato que me lo tienen que dar. ¿Por qué? Porque no tengo la función. Entonces, si no tengo la función, me tienen que decir, che, mirá que esta función no te la doy, pero es C, no sé, C8. Ok, ¿está bien? Pero mientras me den la función, ustedes lo único que dicen, bueno, compruebo o veo, observo que es C3 y listo, en este caso, ¿no? Bien. Claro, pero si yo no sé si es C2, no podría comprobar que F segunda XY es igual a F segunda YX, ¿o no? Es que esta es C2. De hecho, Claro, claro. Pero si yo no sé qué es C2, tendría que comprobar que es C2 o me lo tendrían que decir. a ver, si esta función no es C2, este ejercicio no lo podríamos hacer. Claro. Entonces no hace ¿Por qué? falta porque todos los ejercicios que nos van a dar van a cumplir con esto. Van a cumplir, exacto. Por eso Ok, les digo, perfecto. solo menciónenlo, pero tienen que cumplir, si no, no se puede resolver, porque las hipótesis me están diciendo, mira, tiene que cumplir esto. Si no cumple, no te lo pueden pedir. ¿Está bien? Ok, perfecto, ¿Sí? perfecto. Sí, sí. Claro. Dale, gracias. No, de nada. Es como que me digan, che, mirá, tenés que, no sé, la prueba es tenés que hablar en chino y yo no conozco nada de chino, ¿está bien? No puedo, es imposible. Bueno, ok. Partimos de la base, si me vas a pedir que hable en chino, de que sé que ustedes saben que yo hablo en chino, ¿está bien? ¿Ok? Bueno, esto es lo mismo. Si me vas a pedir el polinomio de Taylor, partimos de la base de que puedo hacerlo. ¿Sí? Igual, ya les digo, lo mencionan nada más. Bien, ahora lo único que tengo que hacer es armar, ¿qué cosa? La fórmula. Entonces,
vuelvo a escribir los valores, el valor de la función en 1, 2 y el de sus derivadas, y escribo la formulita. El polinomio de Taylor es la función en el punto 1, ahora miro las preguntas, 1 más f'x, que es 2, por x menos x0, que es 1, más f'y, que es 0, por, o sea, esto ni haría falta que lo escriba, pero lo escribo para que vean que estoy escribiendo la fórmula, ¿no? Por y menos y0, que es 2, más 1/2, corchete, f segunda xx, que es 2, por x menos 1 al cuadrado, más 2, por fxy, que es 1, por x menos 1, por y menos 2, más 0, que es f segunda y con y, por y menos 2 al cuadrado. No entendí por qué en la primera derivada te queda y así. ¿En dónde? Acá, vamos atrás. ¿Acá o acá? En donde tenés x elevado a la y por logaritmo natural de x. Ah, bueno, de acá, ¿esto lo entendiste que x a la y es esto? Sí, Bueno, entonces la derivada de una exponencial es siempre la misma, entonces esto lo escribiría ahí, por la derivada de lo de arriba. Pero la derivada de lo de arriba con respecto a y, como es y multiplicado por logaritmo de x, que para la y es como un número, me queda logaritmo de x, ¿sí? sí. Y vos decís, ¿y por qué no escribiste acá e a la y? Bueno, porque escribí esto que es lo mismo. Ah, por la igualdad te queda lo mismo. Por la igualdad es lo mismo, ¿sí? Escribir esto y escribir esto de acá es lo mismo. ¿Estamos? Bien, Perfecto, gracias. de nada. Bien, una vez que tienen esto, a ver, lo pueden acomodar un poquito más lindo. Los que tienen 0 los vuelo. Este 1/2 lo distribuyo y les queda así. Y una vez que tienen esto así, evalúan en dónde. En el punto donde les están pidiendo aproximar. Entonces acá van a decir, ojo, muy importante, acá van a decir la función en el punto 1,01, 1,98 es aproximado, no es igual. Es aproximado al valor del polinomio en ese punto. Que esto sí es igual y hago en la cuenta y me da esto. ¿Está bien? Que obviamente siempre el número de acá me tiene que dar parecido a quién, al valor de la función en el punto. ¿Sí? ¿Vamos? Bien. ¿Alguna duda? ¿No? Bien. Vamos a otro ejercicio. Ejercicio 6. También de la guía. Y este ejercicio lo vamos a usar para sacar una propiedad también muy importante, que la van a necesitar bastante. Acá me dicen, mirá, acá sí me aclaran, mirá, tengo una función que es C3. ¿Por qué me lo aclaran? Porque la F, tengo la fórmula, no me la dan, no la conozco. Lo único que me dan de F es que el polinomio de Taylor de orden 2 es este, evaluado en el punto 2,1, ¿sí? O sea, esa F en el punto 2,1 le calculé el polinomio de Taylor y es este. Ahora, ¿quién es la F? No tengo ni idea. No sé quién es. Ok. Por eso acá me lo tienen que aclarar. ¿Sí? Bien, entonces me dicen, encontré una ecuación
para el plano tangente a la gráfica de f en el punto. Y ustedes en este momento, a ver, si yo les pregunto, sin hacer ninguna cuenta, nada, mirando acá, dicen, ¿quién es el plano tangente? Mirando esto. Podríamos sacarle el gradiente. O no, cualquiera. El gradiente de esto. Podría ser, me serviría. -1 más I, 12. Claro. Esperaba esa respuesta. Uno dice, che, pará, el polinomio de Taylor es este. El plano tangente es este, porque esto es de grado 1, ¿no? Ojo, error, ¿sí? ¿Por qué error? Eso sería cierto si me hubieran dicho que el polinomio está evaluado en el punto 00, pero no está evaluado en el punto 00. Entonces, no puedo así tan a la ligera decir que esto, bien. Una forma es empezar a armar la formulita del polinomio de Taylor y entrar a igualar y sale, pero ustedes están 45 minutos para hacerlo, ¿sí? La forma rápida, claro, el problema está exacto, Felipe, cuando vos haces la distributiva esta, cuando uno desarrolla estos binomios, y esto y hace toda la distributiva, ahí se te empieza a mezclar todo. Entonces, perdés los valores de las derivadas, ¿sí? Pero acá sale muy rápido utilizando estas propiedades que les voy a decir que tenganlas bien presentes. En el punto, en el 2,1, la función y el polinomio valen exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. No es que hay veces que uno pone parecido, no es parecido, es igual, vale lo mismo, ¿sí? Fuera del punto y puede ser parecido, pero en el punto es exactamente lo mismo. Pero no solo eso, f'x en el punto vale exactamente lo mismo que derivar el polinomio con respecto a x y evaluarlo en el punto. ¿Está bien? Están puestos en rojo porque son muy importantes estas propiedades. Y f'I también en el punto es exactamente igual que P'I en el punto. ¿Estamos? ¿Sí? O sea, las derivadas de la función con las del polinomio son iguales. Eso lo podría decir hasta qué momento. Podría decir que, no sé, f octava, todas derivadas con respecto a x, es lo mismo hasta la derivada segunda, exactamente. Bien. ¿Por qué? Y porque el polinomio es de grado 2. Si este polinomio hubiera sido de grado 35, y podría seguir hasta las derivadas de orden 35 que iban a ser iguales que el polinomio. No es n+1, es, yo digo, el polinomio es de orden 2, puedo decir que las derivadas segundas de la función f van a ser iguales a las derivadas segundas del polinomio en el punto, ¿no? ¿Está bien? Pero, Sí. entonces, ¿qué era lo que tenía que ser? Tipo, como acá decía que era C3, yo dije, bueno, o sea, como tenía que ser una más de la que vos podías, dije que era la derivada segunda por eso. No, yo digo, si vos vas a sacar el polinomio de Taylor de orden 2, la función tiene que ser C3 o más. C3, C4, C20. Acá era lo mismo si me hubieran puesto F es C80, ok. O sea, las hipótesis cierran. Si hubieran puesto FC1, acá teníamos un problema, porque no me cerraban las hipótesis. ¿Está? Bien, entonces,
Claro, C lo que venga, no importa, C infinito. Entonces, este ejercicio teniendo esto presente es muy fácil, porque digo, para sacar el plano tangente necesito, la formulita del plano tangente era z igual a la función en el punto más la primera f'x en el punto por x menos x0 más f'y en el punto por y menos y0. Bueno, listo, ya todos los datos los saco de acá, del polinomio. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale f de 2, 1? Y lo evalúo acá, meto un 2 y un 1, me queda 4 menos 6 más 4 más 1 menos 1, me queda 2. Ok. ¿Cuánto vale f'x en 2, 1? Bueno, primero tengo que derivar el polinomio con respecto a x, y ya que estamos, derivo el polinomio con respecto a y, y después evalúo en el 2, 1. Ojo, ojo, error común, es decir que f'x es esto. No, f'x no lo conozco. Lo que sí sé que f'x en el 2, 1 vale lo mismo que p'x en el 2, 1. ¿Está bien? Bien, entonces evalúo esto en el 2, 1, me queda 3, evalúo esto en el 2, 1, me queda menos 5, y ya está. El plano tangente es el valor de la función en el punto 2, más 3 por x menos el x0 que es 2, menos 5 por y menos y0 que es 1. ¿El 2 de dónde salió? Este 2, este de acá, Nicole, de acá arriba. F de 2, 1, digo que es P evaluado en 2, 1. ¿Sí? A ver, hagamos las cuentas. 4 menos 3 por 2 por 1, menos 6, menos 2. Más 2 por 2, 4. Llevo 2. Más 1, 3, menos 1, 2. ¿Está bien? Ok. Bien. Bueno, listo. Si quieren lo dejan así, si quieren, si no, lo distribuyen y lo dejan escrito más lindo. ¿Alguna duda? ¿No? Genial. Bien, y hacemos el último ejercicio. Sí, era muy fácil, pero ojo, era muy fácil si saben esto. Tengan esto Profe, bien presente. profe, no entendí lo del Z0. ¿Cómo lo uso? ¿Cómo usás el Z0? Ah, Sí, sí. acá. Ahí, claro. Z0 es el valor de la... Z0 es equivalente a escribir f de x0 y 0. O sea, es f de 2, 1. Y f de 2, Ah, 1 es p evaluado en 2, 1. Es eso. era 2. Ah, Claro. genial. Acuérdense que la z, si yo escribo z igual a f de x y, a veces uno la usa como un sinónimo, como un alias. Z por un lado, f por otro. ¿Está bien? Claro, claro. Bien. Eso Sí, era lo que me no, preguntaba. Gracias, profe. no, de nada. Esto lo puedo aplicar siempre, obviamente, que esté en el punto. ¿Sí? Siempre. Los polinomios con las funciones en el punto valen lo mismo y además sus derivadas, hasta el orden que sea el polinomio, también van a valer lo mismo. Bien, y ahora, por último, vamos a hacer un ejercicio tipo parcial de los que les gusta tomar. ¿Sí? Este, la verdad, lo inventé yo, pero les gusta tomar de este estilo. ¿Sí? ¿Está bien? Bien, y este, fíjense que es parecido al anterior. Me dice, mira, tengo una función que es C3 y lo único que me dan es el polinomio, que es más, hasta casi es el mismo. Le cambié un cachito.
Ahora me dicen, y el polinomio este está evaluado también en el 2. Y ahora, ojo, me dicen, hallar una ecuación cartesiana para el plano tangente a la gráfica de G en el punto 1, 2, G de 1, 2, donde G es esta cosa de acá. Y ahí los mataron. ¿Sí? ¿Está bien? Bien. Primera cuestión a tener en cuenta. Primera cuestión a tener en cuenta. Porque uno diría, bueno, muy fácil, entro a derivar y ya está, y cuando necesito las derivadas de f las saco del polinomio y se acabó. ¿Sí? Pero ojo con algo, acá no dice f de x, y, dice f y adentro tengo formulitas. Tengo x por y como primera coordenada y x cuadrado como segunda coordenada. Lo cual hace que estas x e y no son las mismas que estas de acá. No sé si me entienden. ¿Sí? Esta x y esta y no es la misma no son las mismas que estas. ¿Sí? Y eso maldad les gusta hacerlo. ¿Sí? Y ahí todos, claro, todos desbarrancan porque si yo empiezo a derivar con x y, pero resulta que tengo x, formulitas con x que valen una cosa y otras que también se llaman x y valen otra cosa, sonamos, claro. Esto es lo mismo que, no sé, que se encuentre una persona que se llame exactamente igual que ustedes, pero digan, pero somos dos personas distintas, no somos la misma. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, la recomendación es que cambien el nombre a esto para que no se confundan. No sé si alguna vez se los dije, que hay veces hay que cambiar los nombres. ¿Sí? No, sí, soy re amigo. Ahora, fíjense, a mí me pasó, miren, a mí me pasó que una vez, no sé qué estaba buscando en internet y, oh sorpresa, me encontré con un Andy Juárez, pero no soy yo, les juro que no soy yo, porque vi a Andy Juárez y dije, ups, digo, no me acuerdo de esta foto. Claro, y me puse a leer y acá dice, soy el tercer hijo de 4. Y yo me pongo a pensar y dije, soy el tercero de 4. Exacto, somos 4 hermanos y yo soy el tercero. Y después seguí, dice, tuve una infancia muy feliz. Y dije, yo también tuve una infancia muy feliz. Y yo decía, no me acuerdo cuando escribí esto. Y después dice, y hasta llegué a vivir un tiempo en Aruba. Dije, eso ahí me mató. Dije, estuve en Aruba y no me acuerdo. ¿Está bien? Bueno, se llama exactamente igual que yo, pero no soy yo. Les juro, yo soy este de acá, que acá me saqué una foto con flash, ¿sí? Había buena luz, pero igual me saqué una foto con flash. Bueno, así que, bueno, esta es la tontería de todas las clases que uno hace para que ustedes se enganchen. Bien, la moraleja de todo esto, nos llamamos igual, pero somos distintos. Entonces, conclusión. Bueno, me río de lo que... Conclusión, cambiémosle el nombre a estas cosas. Cambiémosle el nombre a estas cosas porque si no vamos a estar en problemas. Sí, Nicole, sí. Bueno, preguntá cuando quieras. Entonces, ¿qué hago? Defino cosas que no están escritas y renombro variables, ¿no? Entonces renombro y digo, esta de acá
como bien dijeron por ahí, la llamo U, por ejemplo, ¿sí? O como quieran llamarlo, A, como quieran llamarlo, ¿sí? O sea que U es XY. Y esto de acá lo llamo B, B es X cuadrado, ¿sí? Entonces, perdón, me quedó el chat por arriba. Cuando vea estas funciones voy a recordar esa foto. ¿Cómo identifico cuándo lo tengo que cambiar y cuándo no? Mira, siempre que como parámetros de una función no tengas las variables peladas solitas, si acá hubiera dicho f de xy, no había ningún problema. Pero siempre que veas fórmulas ahí adentro, chao, cambiarle el nombre. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Entonces, cambio el nombre y por supuesto, lo que hago es, voy al polinomio y lo cambio y en lugar de poner x e y pongo u y b. ¿Sí? O sea, escribo exactamente lo mismo, obviamente, pero todo donde veo x pongo u y donde veo y pongo b. ¿Sí? ¿Está bien? Bien. ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, profe, es donde ves, pones X, pones XY, y donde va Y, pones X al cuadrado, básicamente. ¿O no? No, tené cuidado. Si vos decís de reemplazar por esto, O sea, la función, claro, igual, pero como yo sé que U es XY, o sea, que es en el caso donde está la X, no, va a ser a mi U, a ver, ¿o no? no te conviene. A ver, puede ser que en este ejemplo particular que ande, que funcione, ¿sí? Sí, claro. Pero lo que te va a pasar es que no siempre vas a poder hacer, no siempre vas a poder reemplazar porque te vas a tragar la regla de la cadena. Acá hay una composición y al hacer Claro. eso te estás pasando por arriba la composición y ahí sonaste, ¿sí? Entonces lo mantengo siempre con U y B hasta que al Sí, final más o menos tal se cual, tal desglosa. cual. Si armamos la composición, me va a quedar que esta F, en realidad, ¿de qué variables Profe, es? Sí, una consulta. sí, Arriba en el polinomio, cuando cambias, sí, tomás U y B, pero sí. no lo tomás como que U es X por Y, sino como que U es X nomás, ¿no? No, no, lo tomo como que U es U. Me olvido de que existe X e Y. Me olvido, ¿sí? ¿Está bien? Yo acá Eh, digo, no, en lugar de llamar X e Y, ponerle U y B. Chao, listo. Se acabó. Las X y la Y no existen. ¿Estamos? Y acá te va a quedar 3, perfecto. ¿sí? Me va a quedar 3x cuadrado menos x por f de u y b. Ok. Con u, que es x por y b, que es x cuadrado. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? Ahora, me tengo que Bueno, armar, bien, me tengo que armar el arbolito de dependencias. ¿Cómo me queda? F está dependiendo de cuántas variables. Y de dos variables que son, ¿quiénes? U y B. Ok, genial. Ahora, miro acá y digo, pero la U depende de quién. Y depende de dos variables, que son quiénes, X e Y. Bien, entonces ahí le enchufó que U depende de X y de Y. Bien. Y la B de quién está dependiendo, de X cuadrado, o sea, de X solita. Entonces, me queda la flecha ahí. Ahí vamos. Bien, entonces, cuando uno va a derivar, y acá mucho cuidado, cuando voy, uno dice, bueno, para sacar el plano tangente necesito varias cosas. La función en el punto, ok, después vemos cómo lo sacamos, y las derivadas
derivadas. Necesito G'(X) y G'(I). Vamos a empezar a derivar con respecto a X. ¿Cómo derivo todo esto con respecto a X? Y acá hay que tener cuidado. ¿Sí? ¿Cómo me va a quedar? Esto me queda 6X, ok. Y acá me queda menos, y acá ojo porque tengo un producto, y esto encima tengo, claro, regla del producto primero, y después tengo una composición encima. ¿Sí? Entonces me va a quedar el primero derivado 1 por todo esto sin derivar, más este sin derivar por esto derivado con X, pero cuando vayan a hacer esto derivado con X, tienen que llegar a la X por este camino y por este otro. ¿Sí? Y esto es lo que les decía, tengan cuidado cuando hagan reemplazos, que por ahí sale bien, pero por ahí se están tragando este caminito, que es el de la composición, y ahí sonaron, ¿sí? Exacto, entonces acá me queda f derivado con u derivado con x, más f derivado con b derivado con x, ¿sí? Entonces me queda este espanto de acá, a ver, me quedó 6x, el menos, para que no me moleste, lo saqué afuera, abrí corchete, y me queda x derivado 1 por esto sin derivar, más x sin derivar por, y acá viene todo el caminito este. ¿Sí? ¿Hasta ahí van bien? Bien. Ahora, digo, bueno, derivemos un poquito más. A ver, esto me quedó 6x, ya está derivado. Menos, este menos lo distribuyo, menos f de v, como esto está sin derivar, lo dejo así a secas, y después este menos lo distribuyo acá y digo f'u, ¿lo sé? No, no lo conozco. El genérico no lo conozco, ok. Pero u'x, ¿quién es? Entonces miro acá y digo, ah, me queda ahí, perfecto. Más, f'b, ¿lo conozco? No, entonces lo dejo así. Por b derivado con x me queda 2x. ¿Ok? Hasta ahí vamos. No me quedó claro el cambio de variables. ¿Por qué decís que u es xy, pero en p lo reemplazás como si fuera x? Claro, es que de hecho, si les dan un enunciado así, es medio una maldad, porque esto se lo tienen que dar con otras variables. Vamos de nuevo. Esta x no es la misma que esta x de acá. En realidad, esta x es x por y. Y esta y es x cuadrado. ¿Sí? ¿Se entiende? Es por eso. ¿Tá? Entonces, le cambio el nombre. ¿Sí? Claro, pero la duda es, tipo, cuando hacemos el cambio de variable, por así decirlo, Sí. no nos conviene solamente hacer en una ecuación y no en las dos, porque si no llegarías a lo mismo, porque antes tenías el problema con x y x cuadrado que tenían valores distintos y ahora vas a tener el mismo problema pero con u y con b. No, pero parate. Vos cambiaste todo a U y B, ¿no? Sí. ¿Sí? Mm. Ahora, yo voy a necesitar en algún momento saber cuánto vale f de v y cuánto valen las derivadas. Y la respuesta es, no lo podés saber. ¿Por qué no lo podés saber? Porque no tenés la fórmula de f, así que no lo podés saber. Lo que sí podés saber es cuánto vale f en cierto punto. ¿Me explico? Sí, sí, Y sí. fíjense, si se fijan bien, acá me están pidiendo en 1, 2, pero el polinomio de Taylor no está en 1, 2, está en 2, 1. ¿Por Mm. qué? Porque si x vale 1 e y vale 2, la u vale 2, y cuando la x valga 1, la b va a valer 1.
1 al cuadrado va a valer 1. Entonces, si se fijan, ven que están dadas vueltas acá, y acá Sí, se nota bien que no son la misma variable. ¿Sí? sí, Una sí. es x, que está valiendo 1, otra es y, que está valiendo 2, y estas 2, 1 son en realidad los valores de u y de b, que son estos de acá. Pero ¿no nos quedaría lo mismo si reemplazásemos en f x, y como u y x cuadrado como b y lo de arriba lo dejásemos como Sí, x sí, e y? sí, está bien, pero les Ah, dije que no lo hagan. ok, ok. ¿Sí? No lo Sí, sí. hagan, ¿por qué? Porque no siempre lo van a poder hacer, ojo, Ah, ok. ¿sí? No siempre lo van a poder hacer, Ok, perfecto. ¿sí? Sí, ¿Está sí. bien? Y es Gracias. más, de hecho, a ver, habría que revisar a ver si esto, este, si queda bien, a ver si lo que pasa, a ver, después me fijo bien, sinceramente no lo comprobé. En este caso creo que va a andar bien, pero corren, cuando ustedes quieren reemplazar no reemplacen nunca, porque cuando reemplazan una cosa en la otra, hay algo que perdieron en el camino, ¿sí? Hay alguna composición o algo que perdieron en el camino. Yo creo que acá, sinceramente no lo chequeé, pero seguro que andaría bien, pero acostúmbrense a no hacerlo, ¿sí? Siempre renombren y dicen, bueno, acá, siempre que no tengan variables sueltas peladas, listo, es que hay una función ahí adentro. No es f de dos variables, es f de dos funciones. Entonces, listo, ahí yo tengo una composición. Entonces ahí, bueno, o tienen que armar la composición o inventar el nombre a variables, lo que sea. ¿Sí? Bien, a ver, Camila, no me quedó claro el cambio de variables porque decís que U, pero en P lo reemplazás como si fuera. Claro, donde veo X, le enchufo una U, exacto. ¿Sí? Esto de acá me está diciendo, yo agarro tu primer variable y la elevo al cuadrado, y después le resto 3 multiplicado por esa primera variable por la segunda. Bueno, si en lugar de pasarle x y le paso alfa y beta, bueno, acá me va a quedar alfa al cuadrado menos 3 alfa beta, ¿sí? ¿Ok? Bien. Claro, porque no es un cambio de variables, sino una composición de funciones, ¿no? Exacto, acá estoy haciendo exactamente, estoy haciendo una composición ahí adentro, ¿sí? ¿Está bien? Bien, y G'(i) es un poquito más fácil para derivar porque esto me queda 0, la X para la Y es un número, ¿sí? Y a la Y únicamente puedo llegar por este camino, entonces me quedó menos X por F'U, U'I. Pero U'I es X, ¿sí? Si esto lo derivo con Y, me queda X. Bien, ahora lo que tengo que hacer es simplemente reemplazar los valores, ¿sí? Entonces, como necesito las derivadas en el punto, lo que tengo que hacer es, aplicando las propiedades que vimos antes, derivo el polinomio este, evalúo en el punto, o sea, el polinomio evaluado en el punto, después háganlo, me da 4, y las derivadas, una me da 3 y la otra me da menos 7. Después esto, denle una mirada, tranquilos, ¿sí? Bien, y después lo que tienen que hacer es empezar a reemplazar, ¿sí? Empezar a reemplazar, ojo, cuando van a reemplazar es cuando están evaluando en el punto, nada más, ¿sí? Cuando están evaluando en el punto, ¿está bien? O sea, yo no puedo acá reemplazar la F'U por 3,
¿Por qué? Porque no lo conozco, no sé cuánto vale. Ahora, cuando ponga G'(X) en el 1, 2, ahí sí, F'U lo voy a reemplazar por 3. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, nada, después si quieren, revisen tranquilos esto, que, bueno, si queda alguna duda la podemos ver el lunes, ¿sí? O preguntan, no sé, por el grupo, ¿está bien? Ustedes una vez que tienen todos los datos, listo, arman la ecuación del plano tangente.